No es que necesito llegar temprano, necesito trabajar. Y orar no. ¿Todos los días? Eso demuestra nuestro conocimiento de Dios. Siguiente efecto o consecuencia, o evidencia, perdón. Quien conoce a Dios piensa cosas grandes. Suena carismático, pero no lo es. No lo es, no se espanten. Quien conoce a Dios, ¿qué? Piensa en cosas grandes. Si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Él es soberano. Que Él maneja los destinos de individuos y de toda la humanidad en general. Toda la historia está en manos de Dios. ¿Se acuerdan cuando lo vimos al ver las características de la Biblia? En este momento, hablando de Daniel, imagínense el tremendo imperio babilónico. En el Museo de Berlín está la puerta, trajeron piedra por piedra la puerta de Babilonia. ¿De acuerdo? Es impresionante. Es impresionante. Y eso es una partecita del templo de Babilonia. Imagínense el tamaño del imperio. Imagínense. Y no obstante, ¿qué hizo Dios? Llevó a la locura a Nabucodonosor. Daniel 4, 25, 26. Yo se los leo. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba de campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Es Dios y lo llevó a la locura. Al hombre más poderoso del momento, lo llevó a la locura. ¿Y qué pasó? ¿Qué terminó pasando? Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Que no quieres reconocer a Dios? ¿Que no le crees que Él es soberano? ¿Qué necesitamos para reconocer a Dios? Finalmente es saber que Dios tiene la última palabra. Salmo 2. No dejen un espacio en Daniel para poder regresar a él. Salmo 2, versículos 2 al 4. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Palabras duras. Pero si conocemos a ese Dios soberano, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que cumple lo que promete, vamos a ver en nuestras palabras, en nuestra propia oración, como Daniel 2, 20 y 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el hombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel podía orar de esa forma porque conocía quién es Dios. ¿Cómo está nuestra oración?
Ay, Diosito, es que, híjole, mi pecado es muy grande, perdón, ya no puedo. ¿Es eso? ¿Cómo reflejamos esa grandeza de Dios en nuestra relación misma con Dios? Daniel 9, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Finalmente, el conocimiento que tengamos de Dios, ¿por qué va a generar esos pensamientos grandes? Porque vamos a reconocer a Dios no tal cual es, porque somos finitos, pero vamos a saber que Él es mucho más grande que toda la historia, que toda la humanidad, que toda nuestra vida. Y vamos a verdaderamente pensar en grande respecto a Él. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos nosotros en relación con Dios? ¿Cómo lo concebimos? ¿Qué nos angustia? ¿Cómo oramos? Ya no solo cuánto oramos, ¿cómo oramos? Siguiente efecto o evidencia. El denuedo. En Daniel vemos cómo se manifestaba en público, cómo lo hacía hacia el público, ¿sí? Cómo se oponía a los designios del rey. ¿Por qué? Porque se oponían contra Dios. Dejen un papel nuevamente en Daniel, vamos a Hechos 4. Vamos a ver unos 3 versículos de Hechos y vamos a seguir en Daniel, ¿sí? Hechos 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Denuedo es del griego parresía, que significa franqueza, rudeza, seguridad. Muchas veces, por la falta de conocimiento de la gracia, piensan que gente como John MacArthur, yo he oído que le llaman el francotirador de la fe. No, habla con verdad, habla con denuedo, habla con franqueza, con rudeza, porque conoce a Dios. En la Biblia King James, el denuedo se traduce como boldness, una palabra inglesa. Eso es audacia, valentía, vamos, en términos coloquiales, ser aventado. No es temeridad. No es agarrar y yo me prendo fuego. No va por ahí. Es tener la certeza de que se está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Sabemos su respaldo, sabemos sus promesas, sabemos hacia dónde vamos, sabemos en quién confiamos. Entonces podemos hablar con denuedo. Packer dice, es difícil conocer el curso de acción, pero cuando lo conocemos, cuando lo sabemos, actuamos con decisión y firmeza. Sabemos cuándo es decir no, cuándo es decir sí. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Daniel y sus 3 amigos no fueron los únicos en Babilonia. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor hizo una estatua de sí mismo
y ordenó que la adoraran. Eso lo vemos en Daniel 3, del 5 al 6. Todo esto lo vemos en Daniel 3, versículos 5 y 6. Y él ordenó que lo adoraran. ¿Qué pasó con los amigos de Daniel? Nabucodonosor dijo, o adoran o el horno. Ustedes escogen. ¿Y qué hicieron los amigos de Daniel? Se negaron. Versículo 12. Se negaron, dijeron, no vamos a rendirnos ante ti. No vamos a cometer idolatría, porque conozco a mi Dios. ¿Cómo reaccionó Nabucodonosor? Con furia. Y vemos que ordenó que ese horno lo calentaran 7 veces más de lo que ordinariamente se calentaba. Fue tal la forma en que se calentó que a quienes aventaron a los amigos de Daniel se quemaron. Las llamas lo quemaron. ¿Por qué? Porque estaba ardiendo. ¿Y qué pasó? Daniel 3, 27, 25. Y él dijo, el rey, he aquí yo veo 4 varones sueltos, aventaron a 3 y vio a 4, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y al aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cristo. ¿Cómo respaldó Dios? Ese denuedo los apoyó. Pero además es impresionante ver el efecto que tuvo en otros. En ese mismo rey, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ese denuedo, esa franqueza, ese ser radical llevó en un efecto en el mundo impío. ¿Cómo está nuestro denuedo? ¿Qué tan radicales estamos siendo con el mundo? Fueron fieles. Sí, pero actuaron con denuedo. Con esa valentía, con esa audacia, con ese echados para adelante. Paz y contentamiento es el siguiente efecto. Hermanos, es una realidad. Éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos a nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios. Oye, pero por ejemplo, el 3:26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Uh-huh. Pero, o sea, no que no se podían acercar porque los que se acercaron murieron. Sí, pero ya estaba bajado, ya había bajado. Porque él fue a ver. Exacto. ¿Qué había pasado con ellos? Ya después de ver todo lo que había pasado. Él estaba seguro de que los iba a encontrar. Ya, Ajá. echamos caso. Exactamente. En cenizas. O sea, pues, ¿cuánto tiempo permanecieron ahí? O sea, No sé, pero imagínate. El El tiempo necesario para matar a una persona. Con tan solo ya metiéndolo, pues ya. Exacto. pero híjole, tienes que tener mucha fe para creer, hasta para creer esto, ¿no? Es que sí. Sí, claro. Porque- Es que, pero va todo ligado de la mano. Porque, ¿qué es lo que genera la fe? Ujú. La palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la palabra de Dios. Todo va ligado. La fe es un don de Dios. Y si sabemos que nos falta fe, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla a Dios. ¿Sí? Bueno, siguiente efecto, paz y contentamiento. Insisto, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Nuestra naturaleza depravada, afrentada contra Dios. Por nosotros mismos nunca hubiéramos buscado a Dios. No nace de la carne. Pero ¿qué sucede? Jesucristo, Dios, nos reconcilia consigo mismo.